Otro tema que Jaime Maussan toca mucho y que también nos involucra a nosotros como peruanos es el tema de las momias de Nazca. Hay mucha información al respecto. Falsa, verdadera, incluso información que se entremezcla y no se entiende con mucha claridad. ¿Tú qué sabes al respecto de estas momias? Porque al igual que la historia de Buga, hay mucha gente que conozco que está vinculada al mundo de la ufología, de lo paranormal, que está a favor y en contra, ¿no? Hay como que dos grandes, es una gran división. En realidad, los que están en contra es una multinacional periodística que nunca, teniendo una sección científica, nunca analizó ninguna de las momias. Solamente desde fuera dijeron que eran falsas. Ninguno de sus periodistas nunca estuvo con los señores del Cusco, los señores de Nazca, nunca vieron las verdaderas momias. Se vieron unas momias dadas por el Ministerio de Cultura, que ese es un tema bastante truculento porque dice que algunos dicen que fue un invento del mismo Ministerio de Cultura, poniendo unos muñequitos pegados con cola sintética, que eso sí es verdad, pero fueron llevados al Museo de Historia Natural. Pero ahí hay un problema. El Museo de Historia Natural da un primer, así a la vista, ¿no? Son falsos. Pero se veía a la vista que eran falsos, ¿no? Pegado con cola sintética, con palitos de ¿cómo se llama? Espátulas de helado. Se notaba que era falso. Y eso, pero se tomaron de ese tema para decir que todo el resto de las momias que nunca analizaron era falso. Es lo que te digo, lo que pasó con las famosas piedras de Ica de los años 70, las famosas 14.000 piedras del doctor Cabrera. Nunca se analizaron. Lo único que se hizo fue acusar al señor Cabrera, que ya falleció hace muchos años, de fraude, y que su campesino, su proveedor de las esferas, que era el señor Basilio Chuya, ya fallecido, fue apresado durante 5 días, era analfabeto, no sabía leer ni escribir, y lo mantuvieron incomunicado 5 días y le pusieron al 5.º día un papel en blanco. Dijeron, tú vas a poner acá tu huella y vas a decir que tú fabricaste bueno, así cualquiera. Y ahí se valió para decir, todas esas son falsas. Y en las piedras, que yo las he visto, juntamente con las momias, porque me tomó el trabajo de ver la mayoría de las 14.000 piedras, hay escenas donde se ven hombres cazando dinosaurios, hombres domesticando dinosaurios, y acá viene lo interesante, hombres antiguos de la zona preinca conviviendo con estas seres tridáctilos. Es decir, hay una relación entre las piedras de Ica, las momias y las líneas de Nazca, porque dice que donde están la mayoría de estos yacimientos de estas momias es debajo de las líneas de Nazca. Es curioso que hubo una noticia, mira Jorge, que es la primera vez que lo voy a decir, un amigo del Heraldo de México me mandó una copia de su titular, donde habían sacado de que había habido un convenio secreto entre el Ministerio de Cultura y la NASA, para con unos satélites militares tomar fotos en el año 2025, en el 2020, de todo este tema de las planicies de Nazca. Entonces la pregunta es, si esa noticia nunca salió a la luz pública, ¿por qué el Ministerio de Cultura hizo un convenio secreto con la NASA para utilizar, ojo, no un satélite civil, un satélite militar espía, para ver desde arriba las fotografías de la planicie de acá? ¿Por qué? Porque ese tipo de satélite trabaja en infrarrojo y en ultravioleta. No solamente te fotografía la planicie, te fotografía oquedades y cavernas. Y dicen que debajo de las líneas hay cavernas gigantescas donde hay incluso pirámides de oro. Eso me lo han dicho. Pirámides de oro. De oro. Y tenemos algunas fotografías de eso, donde se ve eso. ¿Las pirámides de oro? Sí, una pirámide de oro. Oro puro. Una fotografía tomada por los por las personas que, bueno, los huaqueros que han entrado a esto. Y dicen que hay incluso un yacimiento actual de 200 momias. Ya, si tú encuentras un yacimiento de 200 momias, ya esto no es falso, esto es real. Para poder situarnos en todo este universo de las momias de Nazca, justo te quería preguntar, ¿qué sucede con las momias de Nazca? ¿Cuántas son? ¿De dónde son? ¿Qué se ha comprobado hasta el día de hoy? ¿Y por qué son relevantes para el mundo de la ufología y para determinar si la vida extraterrestre existe? En la Universidad de Ica, donde yo he estado y también he visto, he conversado con los decanos, hay por lo menos unas 4 momias. Ok. Ya. Las que se llevaron a México fueron recientemente descubiertas. Y Joyce Mantilla, el famoso periodista también que investigó este caso durante 5 años y tiene unos documentales maravillosos que yo los recomiendo a todos tus oyentes y televidentes de este programa, él descubrió, creo que ofreció unas 2 o 3 momias diferentes, pero de niños.
Okay. O sea, pero con una constitución que parecía por la forma como un gris extraterrestre, ¿no? Casi igual. Incluso también tenían placas metálicas, y las placas metálicas, eso sí, no ha recabado mucho la prensa acá. Esas placas metálicas emiten una radiofrecuencia que parece que es como una especie de baliza localizadora. Parece que estos seres utilizaban esas placas que tienen un material, creo, hasta que no se ha producido en esas épocas, creo que wolframio. Dicen que podían emitir ondas y también recibir ondas. Es como una radiobaliza, o sea, es como una especie, como un GPS localizador, pero de esas épocas. Entonces, esa tecnología, pues en esa época, hace 3.000, 4.000 años, no existía. Entonces, ¿cómo pudieron desarrollar o quién les puso esas placas a esos seres? Yo he hecho una especulación y lo dije ante la viceministra de Cultura en la biblioteca de Nazca, y lo cual me aplaudió mucho la gente. Yo he hecho una especulación. Así como hubo un paraíso terrenal en Ur, o sea, en Sumeria, donde dicen que está el paraíso terrenal de Adán y Eva, yo creo que hubo varios paraísos terrenales paralelos en otros continentes. Uno de ellos, Nazca. Nazca fue un paraíso terrenal subterráneo donde se produjeron o se combinaron genéticamente especies diversas y salieron estos seres, 7 subtipos de seres. 7 subtipos, hasta unos seres con eminencia de alas, que no se han mostrado todavía a la población, todavía no se han hecho los estudios. O sea, hay porque que es raro ver que, por ejemplo, ¿cómo es posible que algunos de estos seres tienen, en momificados, el virus de la mosca tsetse, que es de África del Norte? Ese es un animal, un insecto oriundo, ¿no? ¿Y cómo está en estos cuerpos que están en Nazca? O incluso dicen, podrían también tener una correspondencia con los aye o los marsupiales de Nueva Zelanda y Australia. Podría ser. Pero ¿cómo se combinaron esos genes? Claro. O sea, es que hubo, y esa fue mi especulación, un laboratorio primigenio, milenario. Ahora, yo no sé quiénes fueron esas entidades que hicieron ese laboratorio, pero lo hicieron, porque ahí están, los cuerpos son prueba viviente de eso. Entonces, si tú ves que entonces dices, o sea, hubo varios paraísos terrenales, eso solo te cambia toda la historia universal, incluso te cambia el tema de la religión y la creación. Ahora entiendo por qué hay tanta reticencia a aceptar a estos cuerpos, porque estos cuerpos te cambian toda la historia universal, toda la antropología. Este descubrimiento es casi 100 veces mejor que el descubrimiento del Australopithecus lucy en 1972 en África. Mucho más. Solamente que National Geographic no se ha acercado, Discovery, pero deberían acercarse, porque es una cosa que va a cambiar la historia de la humanidad. Entonces, en el mundo ahorita, ¿dónde están las momias siendo estudiadas y cuántas se han encontrado? En total, que se sepa, llega casi a la decena. ¿Y dónde están ubicadas? Porque hasta donde yo entiendo, y claramente ignoro el tema, entiendo que Maussan tiene algunas de ellas. Dos de ellas, y otras están acá en Perú. Acá hay 4 que están en el Museo de la Universidad de Ica. Las tienen en el decanato, yo las he visto, son auténticas. Me lo explicó el mismo decano de la Facultad de Ciencias Humanas. Me permitieron tomar fotos, acercarme, no tocarlas, pero sí grabarlas, ¿no? Entonces, muy interesante. Hice una locución ahí también frente a los decanos. Y hay también, Mario Peruano, que es el huaquero que descubrió todo esto, Leandro se llama, con el que he conversado un par de veces. Él me dice que él sabe de más yacimientos. Pero hay otro, un nazqueño, que este es un señor que se apellida Gamboa, que es un especialista en péndulo, o sea, ubica, dice, con el péndulo yacimientos de minerales, de piedras preciosas. Y él también ha ubicado, dice, un yacimiento de casi 200 momias. Y las falsas, las que supuestamente son pegadas con pegamento y con... Esas son las que tiene el Ministerio de Cultura, pues. Esas son las que tiene el Ministerio de Cultura. Claro. ¿Y tú crees que lo han hecho para justamente decir que las demás también son falsas? Claro, lógico, porque ahora, si tú analizas todo el actuar de todo el Ministerio de Cultura en estos 7 años, es triste, ¿no? Porque
O sea, se supone que son científicos, antropólogos, ¿no? Momiólogos. Y ella, por ejemplo, la momióloga, había una momióloga que siempre decía, si no cumple los 17 pasos de la antropología y la arqueología, entonces no es válido. Entonces yo una vez dije en un Facebook, ¿no? En mi Facebook, si ellos dicen 17 pasos para decir que un descubrimiento es bueno, entonces al pobre Hirai Bingham, que descubrió Machu Picchu, que era simple un Indiana Jones americano, entonces deberían dar de baja como atracción turística de Patrimonio de la Humanidad Machu Picchu. María Reiche y la Línea de Nazca. María Reiche no era antropóloga, era matemática, y aplicó su conocimiento matemático a cuidar la línea, es decir, parecía un calendario astronómico que tenía que ver con las cosechas, ¿no? Del agua y de los ciclos del agua. Interesante, pero no es todavía la conclusión final. Ahora, las piedras de Ica, que jamás analizaron. O sea, hay hechos que el ministerio, que antes era el Instituto Nacional de Cultura, nunca analizó. O sea, si tú tienes un científico que tienes la prueba y no quiere analizar la prueba, esa es la postura más anticientífica que hay. Porque ahí está la prueba, analízalo. Ya ha habido, pero sin embargo ya ha habido análisis por lo bajo el Ministerio de Cultura que dan como válidas a las primeras momias descubiertas, a las originales del Cusco. O sea, claro, lo que pasa es que acá hay un tema, yo creo que tiene que ver con la política, tiene que ver la religión y tiene que ver otros temas que no tienen nada que ver con la población. Porque, por ejemplo, el mismo Joyce Mantilla me dijo, es muy extraño, Mario, que en el 4º año que estaba descubriendo, me llama un día el Ministerio de Defensa y me dice, quiero que venga usted a dar una charla sin fotos, sin videos, a la gente del Ministerio de Defensa sobre las momias de Nazca. Entonces, pero pongámonos a preguntar, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Defensa con las momias de Nazca? Nada. Porque, ¿qué hace el Ministerio de Defensa? Defendernos de enemigos externos, claro, de países enemigos. Bueno, Ecuador, Chile, bueno, lo que digas tú. Y después, 2-3 días después, le llama el Ministerio del Interior, o sea, la Policía Nacional, también para darle una charla de 1 o 2 horas sobre el tema de las momias. Entonces, ponte a pensar, el Ministerio del Interior tiene que ver con seguridad interna, el Ministerio de Defensa con seguridad externa. ¿Pero qué tienen que ver? ¿Acaso hay antropólogos militares? No, o sea, es que es tan trascendente el tema que todos los actores de este país, políticos y no políticos, quieren saber qué cosa es eso, pero no lo dicen en público. Por eso dicen, no periódicos, no fotos, no filmación. Y además justamente te preguntaba cuántas momias hay y dónde están, porque lo que se sabe, es decir, lo que salió en periódicos, es obviamente la noticia de que las momias eran falsas y que eran pegadas con pegamento. Son las momias que implantaron. Claro, ¿no? Es como una periodista que una vez, no sé, fue uno de estos detractores y le mostró justamente el pectoral metálico. Y dijo así, algo así como, es un hueso de perro, dijo, y se rió. Entonces yo digo, eso no es una actitud periodística, porque, o sea, decir que es un hueso de perro sin haber, incluso ya en cierta universidad, creo, de Rusia, han sacado que emite radiofrecuencias hacia afuera y también recibe. El pecho es como como te digo, una radiobaliza o un radiolocalizador. O sea, probablemente estos seres tenían una manera de conectarse entre ellos y saber dónde estaba cada uno en el tiempo actual, en el tiempo presente. Claro, ¿y qué dicen las pruebas que les han hecho las momias? Porque también hay pruebas de sangre, de ADN. Sí, que el 40% del ADN es desconocido. Han cribado todas las especies zoológicas, hasta las vegetales. No coincide con nada. Con ninguna especie viva en la Tierra. 40% desconocido. Ese 40% es la clave de todo. Y probablemente es, como dice Maussan, probablemente origen no humano. O podría ser del espacio, o podría ser, como dicen las leyendas antiguas también, que vinieron gente, y la mayoría de tú lees las culturas antiguas, hablan de que vinieron seres del interior de la Tierra. Sí, yo he escuchado mucho eso, que no solamente son extraterrestres porque vienen de afuera, sino también de adentro. Y ¿no? que adentro hay un mundo, ¿no? Hace poco, no sé, en Vietnam, unos años, que está en National Geographic, descubrieron un ecosistema gigantesco, un bosque subterráneo a más de 1000 metros de profundidad. Tiene un ecosistema, agua, lagos, ríos, bosques, pero tiene su propia manera de mantener ese ecosistema. Entonces quiere decir que más adentro, ¿qué puede haber? Las momias de Nazca no son la única prueba de seres que han fallecido y han sido conservados en la Tierra. Hay más pruebas. Hay más.
En el desierto de Atacama, en Chile, descubrieron, sí debes saber, un ser de este tamaño, de casi 20 centímetros. Hay un libro que se llama El ser de Atacama. Okay. Ese fue investigado por Stephen Greer. Y resulta que todas las pruebas dicen que sí, ese sí era humano, pero de este tamaño. Y vivió. Vivió. Llegó a vivir, llegó a tener, digamos, correlación con el medio ambiente o con la comunidad con la que estaba. Y curiosamente yo tengo el libro del ser de Atacama escrito por el investigador chileno que lo descubrió, y él dice en el libro que cuando él tuvo la promesa de mostrarlo esto en un simposio de momiología en Francia, él fue, lo mostró, pero dice que le dijeron, primero le prometieron, vamos a hacer una media hora para que usted hable frente al público, frente a los científicos. Pero después le quitaron. Y después dijeron, no, ahora va a ser en un salón cerrado ante un pequeño grupo de científicos. Y en el libro dice que sin ver las radiografías, sin ver las tomografías de ese ser, los análisis de ADN que se hicieron al ser, uno de los señores momiólogos dijo, es falso, mirándolo nomás, mirándolo, es falso. Ese señor era peruano. Y tiene que ver con la negación del tema de las momias de Nazca. Es decir, no solo se dedican a negar acá en Perú, sino en todo el planeta. Y eso está en el libro. El nombre y apellido de esa persona está en el libro del señor chileno. Me parece muy interesante que se hayan descubierto varios seres y cuerpos de este estilo, ¿no? En todas partes del mundo se han descubierto, como te digo, gigantes en Estados Unidos, en 1917 en el Valle del Colorado, en el desierto de Colorado, y hace unos años el mismo Museo Smithsoniano confesó de parte que había ordenado destruir esos cuerpos de gigantes. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la ciencia destruye evidencias de que pueden cambiar el concepto de la historia? Porque yo creo que está influido mucho la ciencia actual políticamente y religiosamente. O sea, la religión, la política y la parte militar yo creo que se interactúan. Y entonces hay intereses creados para que estas cosas no se sepan. Porque claro, si esto dicen más atrás, en miles de años o millones de años, el hombre convivió con dinosaurios, de repente hubo dinosaurios inteligentes que nos ayudaron a convivir con los seres humanos. Entonces, se cambió toda la historia. Adiós libro de historia, adiós libro de antropología, adiós religión, porque también pues la parte religiosa se va a ver tambaleante. Entonces, y lo que creo es que el sistema no quiere que el statu quo, el establishment caiga, sino que, pero va a caer de todas maneras, así no quieran, va a caer. O sea, si se descubre que es una de estas historias o una de estas investigaciones son reales, también realmente la sociedad puede entrar en conflicto, ¿no? Porque hay muchas ideas que se van a caer. Va a entrar en conflicto, claro, porque mira, en el siglo XVII, ¿qué decía la Academia de Ciencia Francesa? No pueden caer piedras del cielo porque es imposible que haya piedras flotando en el cielo. Lo decía la Academia de Ciencia Francesa. Y ahora todo el mundo sabe que todos los días caen meteoritos de este tamaño, del tamaño de una taza o el tamaño de un camión, que lo caen en lugares alejados. Todo el mundo sabe que eso cae todos los días. A mí justamente eso es lo que me llama la atención, ¿no? O sea, definitivamente el ser humano no puede dar por hecho que ya conocemos todo lo que existe. Yo creo, o sea, claramente, y te soy muy honesto, hay temas en los que creo más que en otros y los que me dan un poco más de intriga, pero definitivamente hay cosas que no sabemos y no conocemos, y estoy seguro que uno de estos temas va a salir a la luz como si fuera verdad, porque va a ser verdad, ¿no? Claro, aparte mira, las que dicen, ya desaparecieron todos los seres de hace 300 millones de años. En 1950, un científico en un mercado de Johannesburgo, norte de África, estaban vendiendo un pescado. Un pescador, ¿no? Se asustó, dijo, ¿dónde pescaste esto? A unas 10 millas de acá. Era un celacanto, un pez de hace 300 millones de años. ¿Dónde lo pescaron? Fueron ahí, se sumergieron, encontraron 2, 3 más. Resulta que ese ser, ese pescado, ese pez de hace 300 millones, está vivo. O sea, son fósiles vivientes. O sea, si hay un celacanto, entonces puedes encontrar plesiosaurus en el mar, puedes encontrar ichthyosaurus, o de repente el megalodon, el gran tiburón de casi 30 metros, de repente existe y lo han visto. Solamente que la ciencia de repente, por temor, no quiere que la gente se entere. Sí hay tiburones gigantes de 40 metros.
más grandes que el blanco. Y por ejemplo, la misma pregunta que con la esfera de Buga. ¿Tú crees que de repente que estas razas que hayan existido y hayan dejado sus cuerpos también tienen conocimiento de que ya se están encontrando sus restos? Sí, yo creo que es, a ver, todos estos sucesos que nos están pasando, yo especulo, como estos 35 años de investigador, que estos sucesos ya estaban preprogramados que ocurrieran y que hubiera dificultades para llegar a la población. Pero eso es como una especie de caída en barrena, o sea, solito por la inercia, esto se va a abrir y se va a conocer, la gente lo va a conocer. Y la gente va a tener que aceptarlo, y la gente va a tener que asimilarlo a sí mismo. Cuando aparezcan unas imágenes holográficas en tu casa, como me lo dijo un señor chileno, un vidente chileno, me dijo, va a ser ¿cómo va a ser un poco también el ver las otras dimensiones? Es como que un día tú estás en tu cama echado y ves una especie de serpiente gigante dorada entrar desde el techo y atravesar hasta el piso. Viene. El ser humano normal va a poder ver todos esos seres de otras dimensiones, que ya se acepta por la ciencia que existen universos alternativos. Quizás hay un universo alternativo que quiere comunicarse con nosotros, universo del futuro, y de repente estas esferas están viniendo del futuro y se están soltando en distintas partes de la Tierra.